gracias por acompañarnos a otro miércoles de semana. Hoy nos acompaña Tercer Quinto, el colectivo conformado por Gabriel Casares y Rolando Flores, que desde 1998 ha desarrollado un cuerpo de obra que afecta el espacio público y privado, cuestionando los límites entre ambos, desarticulando los elementos que componen estos sistemas y demostrando el orden lógico de sus interrelaciones. Y pues el día de hoy nos van a hablar un poco de sus proyectos, entonces les doy la palabra y muchas gracias. Bueno, pues sí, muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, la idea era hablar de los proyectos más recientes y es básicamente de la exposición que ahorita estamos presentando en la Galería Proyectos Monclova, pero quisimos también integrar un par de referentes que pudieran dar también rastro de cómo estamos presentando también estas nuevas obras. Sí, bueno, nomás sumando un poquito a lo que dice Rola, pues muchas gracias también por estar aquí en esta tardecita, noche fría. Y bueno, sí, son tres, lo que vamos a platicarles son tres proyectos que sobre todo están, digamos, como encaminados a entender algo que al Tercer Quinto le interesa muchísimo desde el principio, que es la naturaleza del escombro, del residuo constructivo, ¿no? Pues cómo es que estos elementos residuales de las demoliciones o sí, pues, el escombro de la ruina tiene para nosotros como una importancia, es medular para nuestra conversación, ¿no? Como para elaborar ideas dentro de nuestro trabajo. Y hablando de la conversación, otra cosa que se nos olvidó mencionar es que pues a nosotros nos gustaría que no esperarnos a terminar la presentación, sino que el momento en el que surgiera algún comentario o pregunta con lo que vayamos mostrando, pues hubiera esta interacción, ¿no? Para que no se vaya quedando hacia el final la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, mientras sea más platicado todo, pues nosotros también encantados de que se sea. Sí, enriquece más la cosa, ¿no? Está más rico. Pues vamos a empezar con una obra que se llama Mural, que a partir del sismo que hubo en el 2017, el 19 de septiembre del 2017, inmediatamente después de eso nos invitaron a formar parte de una exposición colectiva en la cual el tema iba a ser el edificio del SCOP, la antigua Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que tiene todo este conjunto gigantesco y maravilloso de obra mural dentro de sus en sus muros, ¿no? Justamente el proyecto consistía porque en ese momento no sé si se acuerdan que había un plan del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se iba a construir en Texcoco y que todo este patrimonio muralístico se iba a trasladar, o buena parte de él se iba a trasladar a este nuevo aeropuerto, con un proyecto que iba a coordinar no solamente el despacho de arquitectura que se iba a cargar de esto, sino también en ese entonces Fernando Romero, en colaboración con Pedro Reyes, van a hacer como este proyecto de cómo integrar toda esta obra de murales en este proyecto del aeropuerto. Y bueno, todo el mundo íbamos a trabajar alrededor de esas posibilidades, cada quien desde sus trincheras, ideas y demás, ¿no? Y a nosotros lo que nos interesó mucho es que justamente en la explanada de este edificio se abrió una especie de grieta en donde quedó muy marcado. Los videos creo que no los bajé. Esa es la otra. Es que cuando nos invitaron, pues obviamente estuvimos haciendo ahí el trabajo, levantando fotografías, haciendo unas pruebas, incluso salieron otras ideas para producir en ese mismo contexto. Y primero mostramos como los primeros ensayos, es que, bueno, no sé si conozcan, lo que pasa es que ya el estado actual de este edificio es muy, muy diferente a estas imágenes que le estaban mostrando, ¿no? Prácticamente de hecho ya no existe el edificio. Porque lo van a o sea, hicieron una recuperación de...
o lo que se pudo, ¿no? Sí, lo que se hizo fue un programa de recuperación. El asunto fue de que la propuesta la propuesta de desmontar los murales y llevarlos a lo que sería el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Texcoco, fue controversial porque al final de cuentas estos murales están dentro de un programa arquitectónico y que este espacio arquitectónico, es una cosa que no se podía disasociar, pues. O sea, los murales existen porque existe un edificio y esos murales fueron diseñados para un tipo de diseño de edificio. Además de que pues, los temas eran justamente eso, ¿no? La comunicación y... Exactamente, y que en ese sentido, supongo que ese fue el argumento para proponer una cosa como llevarse esos murales a un aeropuerto nuevo. El tema es que eso fue como difícil. También es cierto que eso en términos de, por un lado en términos de costo, reparar el edificio para que siguieras siendo, digamos, la sede natural de esos murales era inviable. El llevárselos también, digamos que contradecía la naturaleza de los murales en términos de diseño. Entonces, al final resolvieron que los murales se quedan, se va a generar una especie de espacio público enorme, los murales van a quedar en la área donde se encontraba el SCOP. Y bueno, como bien mencionaba hablando, los edificios ya no existen, los murales han sido desmontados, muy seguramente están en un proceso de restauración y se integrarán en algún momento, digamos, al nuevo espacio este nuevo espacio público en la Narvarte. Además, creo que es importante mencionar que este edificio ya había sido muy dañado en el otro sismo del 19 de septiembre de 1985. Es decir, ese edificio ya tenía registrados como una serie de daños bastante importantes. Y lo digo porque hacia el final, y justamente buena parte de lo que trata la exposición que estamos presentando ahora en el proyecto Monclova tiene que ver con eso, los sismos que coincidentemente han sido del 19 de septiembre. Y bueno, pues en este caso el SCOP es uno de ellos, ¿no? Pues que desde el 85 creo que se perdieron varios de los pisos del edificio y se perdió también alguna parte de los murales. Y no sé cómo... No, pero no cómo está... Es que antes de mostrar la obra que terminamos haciendo, nosotros hicimos unos ensayos de una obra que queríamos hacer, pero técnicamente no fue posible. Sin embargo, sí queríamos mostrarles esa otra idea que nosotros teníamos, que era justamente hacer el edificio de comunicación, o el antiguo edificio de comunicación y obras públicas. Bueno, pues así está perfecto, sí. Ahí está el play. No tiene sonido, es una toma de dron porque son unos ensayos que estábamos haciendo de una obra que al final de cuentas no realizamos, pero la obra consistía desde una de las oficinas del edificio, ahí ya está prácticamente a oscuras porque pues, el daño que ha sufrido, ¿no? Entonces nosotros queríamos lograr obtener que en alguna de las habitaciones sí hubiera la luz. Y ahí la prueba que estamos haciendo es con una aplicación de celular que tú metías un texto y te lo traducía en el sistema, en Morse, en el sistema Morse. Entonces lo que nosotros queríamos era que ese tintineo lo hiciéramos pero prendiendo y apagando las luces de la oficina en cuestión, de tal forma que transmitiera este mensaje codificado en Morse, que básicamente era un conjunto de conceptos y palabras que tenían que ver con la situación del edificio, ¿no? Claro, era como una especie de SOS, ¿sabes? Emitido desde el edificio, usando los pocos recursos que todavía el edificio los pocos recursos que el edificio podía tener, que era la electricidad. Nos enfrentamos como a muchos problemas técnicos, desde el hecho de que para que en términos de video pudiera registrarse realmente la luz, tenía que ser una lámpara muy poderosa. Era difícil hacer una traducción de la aplicación del teléfono en clave Morse a un aparato que pudiera iluminar de forma potente, o de la forma más sencilla que queríamos hacerlo, no que era prendiendo y apagando la luz, pero cómo calcular también la frecuencia con la que lo tienes que hacer para que el mensaje en Morse quedara claro, ¿no? Digo, no es que todos sepamos leer Morse, ¿no?
pero sí queríamos que al menos que tuviera esa fidelidad del mensaje, ¿no? Y al final, bueno, creo que es interesante que de alguna manera lo que proponíamos también era como darle voz a un edificio que, digo, en un ejercicio de imaginación es como suponer que el edificio tenía, reconocía sus últimos momentos de vida, ¿no? De permanencia, porque como decía Roland en ese momento, el conjunto de la información que se emitía era el reconocerse que estaba dañado y que iba a desaparecer. Y además la importancia que tenía el edificio, ¿no? de ser, de haber sido construido en un momento, pues, digamos, glorioso, no solamente del modelo económico en ese momento de los 50, sino también todo este proyecto de la integración plástica en la arquitectura, que pues este es uno de los ejemplos como más notables, ¿no? que ha habido, ¿no? de esa colaboración entre arquitectura y arte. Entonces, pues, lo que hicimos, por ejemplo, bueno, ese es ya para la otra. ¿De quién eran los murales? Hay de varios, o Gorman, sobre todo Gorman es lo que ve más, Charles Morado, ahorita me acuerdo más, sí eran varios, pero... Sí, de hecho era un conjunto bastante complejo, porque no solamente había murales, sino también este tipo como de esculturas monumentales adosadas a la fachada, y había también sí, mira, ahí aparece la escultura que no recordamos ahorita, desafortunadamente el nombre del escultor, pero sí era, pues esto como menciona Rolando, ¿no? Es un tipo de arquitectura que integraba una serie de argumentaciones artísticas dentro del programa arquitectónico. De ahí la bronca de desaparece el edificio, entonces tendrían que desaparecer los murales. Conservamos los murales, conservamos el edificio. ¿Qué se hace respecto a eso? Que yo creo que en términos de patrimonio es una conversación bien interesante, ¿no? Esta es una imagen que nosotros vamos a ir buscando en internet, y justamente lo que hicimos fue esa intervención en clave Morse de este texto, ¿no? Como solamente hicimos un pequeño ejercicio gráfico al respecto de lo que queríamos hacer como en video sobre una toma panorámica de todo el conjunto y cómo llegábamos a la emisión de ese mensaje. Claro. Hay otro videito donde sí se ve, digo, para los que no llegaron a conocer el SCO, nosotros hicimos varias tomas en dron, donde sí se ve, así era como muy impresionante el conjunto. Bueno, esas son unas tomas que hicimos como estábamos ensayando cómo podíamos obtener un registro más o menos de todo el conjunto y pues obtener como las características, ¿no? de este complejo. Sí, eso es como mejor. De hecho, después del 85 retiraron algunos pisos. Digamos, el mural que está de forma horizontal en el remate de este primer cuerpo se encontraba hasta arriba, digamos, hacía un arco con los murales que están en el lado verticales, pues, en las torres. Después del 85 quitaron los pisos, bajaron el mural, lo reconstruyeron, y después del 17 comenzó aquello, ya, pues no había manera de salvar el edificio. Y luego, por ejemplo, ver el de Losas. Ajá. Aquí es donde se abrió esta grieta en la explanada, y es con lo que nosotros al final decidimos trabajar para la exposición que les comentaba originalmente, ¿no? Digamos, ahí se ve claramente cómo se botaron algunas de estas losas de recinto, piedra volcánica, y fue con el material con el que nosotros decidimos trabajar. O sea, nosotros decidimos trabajar con ese material y desarrollar una obra que de hecho se llama Mural,
porque queríamos hacer una contraposición entre justamente toda esta obra mural que hay en este edificio, los temas clásicos de la modernidad mexicana, ¿no? Como esta idea como grandilocuente pues del desarrollo, los grandes temas del muralismo, pero nosotros queríamos, o sea, llamarle mural también a algo que es básicamente son trozos de piedra, ¿no? Y por eso construir un mural, es decir, como si fuera un mural monocromático, tirándole a una especie como de duelo por las características del material, cuyo contenido no era más que eso, ¿no? El haber recogido vestigios de un evento natural que también hablaba en contraposición de otra especie de proyecto o programa pues muchísimo más optimista, ¿no? y progresista. Entonces el hecho de más bien trabajar desde un punto de vista un tanto arqueológico, compilando materiales y vestigios que hablaran de otra condición, pues nos iba a permitir a nosotros desarrollar un mural, eso, monocromático, cuyos materiales eran eso, los vestigios que habíamos encontrado en un espacio como este conjunto arquitectónico tan destacado siempre en la historia. Al final de cuentas, pues, bueno, en términos como, para platicarles un poquito como también en términos técnicos, la dificultad de llevarse esas piedras porque son bastante pesadas, era una bronca porque también es un espacio que tiene una declaratoria, es decir, en este momento todavía estaban pensando cómo se iba a conservar, entonces al final de cuentas lo que estábamos haciendo nosotros era llevar unos elementos que todavía tenían una carga simbólica dentro del conjunto, porque todavía no se había determinado que se iba a destruir el espacio. Entonces eso, no sé, para nosotros esto que menciona Rola es bien interesante, cómo es que algo que pareciera ser que no tiene ninguna carácter simbólico, se trataban de losas dentro del piso, resultaban para las argumentaciones de los arquitectos y en términos de conservación, algo que a final de cuentas sí tenía un sentido simbólico, o sea, sí tiene una carga histórica y tiene a final de cuentas un sentido, ¿no? Entonces, retiramos, no me acuerdo, como alrededor de 20 losas. Pues bastantitas, porque nosotros queríamos hacer no solamente esa obra mural, y ahora sí que ya nos habían dado chance de entrar a retirar estas losas, porque además pues era un lugar como bastante restringido, fue muy restringido, pero pues ya que nos dieron la chance sí obtuvimos bastante material, con la idea de desarrollar incluso más obras, ¿no? Al final solamente pudimos producir la que quedó en la expo, y pues bueno, sí, ¿me puedes darle? Bueno, ahí vienen también fotos, imágenes fijas de lo que ya vimos en video también. Vamos a poner videos. Ya para buscar la imagen con la obra que terminamos haciendo. Ese es el mural que estaba ahí en un espejo de agua dentro de este edificio ahí en esta casa ahí, al lado de la casa de Barragán. Sí. El espacio se llama Arquitectura Diseño. Era un centro de investigación sobre diseño industrial, sobre todo, que también llevaba el Romero, ¿no? Esa es la primera obra de la que queríamos hablar. Ahora vamos a otra que también, no me he dado cuenta que también la hicimos en el 18. Nos invitaron para la Bienal País en Guatemala, nos invitaron a desarrollar un proyecto y bueno, primero fuimos a hacer un viaje de campo de investigación y más o menos ya teníamos claro que queríamos trabajar justamente también como con el legado del muralismo. El caso de Carlos Mérida, de origen guatemalteco y que de hecho nunca se nacionalizó mexicano, y nosotros como estudiando su trabajo nos dimos cuenta que yo creo que es de los artistas que trabajaron también en este proyecto del muralismo que más pérdidas ha sufrido, porque veíamos los catálogos y nos dábamos cuenta que se había perdido una enorme cantidad de su obra, no solamente por una cuestión de los sismos, que sí, de hecho su principal proyecto, que fue el conjunto habitacional Presidente Juárez, en la avenida Cuauhtémoc, prácticamente desapareció todo lo que él hizo ahí,
con el sismo del 85. Y también, por otro lado, por cuestiones extrañas también, por descuido de su obra, sospechamos que justamente al no haberse nacionalizado mexicano probablemente no se le haya puesto la misma importancia a su trabajo, y entonces nos damos cuenta, rastreando su obra, que se había perdido muchísimo, ¿no? Sí, no entraba como en esta ley de patrimonio, ¿no? Que era del 57, creo. Entonces sí hay como dice Rolando, pues hay mucha pérdida de la obra de Carlos Mérida, y que también es verdad que Carlos Mérida fue como un artista interesante porque también les puso cara a las argumentaciones del realismo más mexicanista, por llamarlo de una forma, ¿no? O sea, Carlos Mérida se alejó de esas argumentaciones como nacionalistas y empezó a hacer una práctica que dialogaba más como con otras formulaciones estéticas, ¿no? El abstraccionismo, digo, sí, refiriéndose a temas que podía compartir con los otros muralistas, pero por otro lado, pues se fue por otro lado, que es bien interesante la manera en la que lo resolvió. Entonces nosotros, ya regresando a la Ciudad de México, nosotros ya les habíamos hecho esta propuesta que queríamos trabajar pues con Carlos Mérida al ser de Guatemala, pero que la mayoría de su obra la desarrolló en Ciudad de México, o en México, pero más que todo en Ciudad de México. Entonces en ese intercambio como de geografía nos empezar a rastrear el trabajo de Carlos Mérida, y también sobre todo rastrear todo lo que se había perdido de él, ¿no? Y pues así, buscando en internet los catálogos que íbamos compramos varios, efectivamente pues nos dimos cuenta que se había perdido un chorro de su trabajo. De hecho es una pieza que todavía se alcanza a ver en la torre, lo que era la Torre de Banobras. La Torre de Banobras. Este como síntesis ahí extraña geométrica es no recuerdo, es un dios azteca, creo que era un plano. No, pero bueno, creo que de hecho hay una reproducción de él, porque creo que se cayeron todos los trozos de mosaico. Entonces, digo, ha habido mucho descuido, mucha pérdida de su trabajo. Que ya está revestido también ahí en frente, estaba enfrente del Colón justamente. Sí, ese edificio también ya está totalmente modificado. Bueno, hay una serie de proyectos, ¿no? Es este mismo, nada más que es otra vista. Este mural estaba en el antiguo Cine Manacá, ahora forma parte, o sea, ese sí lo retiraron cuando demolieron lo que era el Cine Manacá y este pequeñito conjunto comercial. Retiraron los paneles porque esto estaba en la pantalla, creo que según nos han platicado más bien, esto sí nos tocó verlo en el cine. Bajabas, tú llegabas a la sala, que eran salas de danzas con muchísimas butacas, y tú tenías el mural que se llama Los Danzantes, y luego ya bajaba la pantalla o estaba por un lado, no recuerdo exactamente. Y cuando hacen la remodelación de Manacá, que ahora está la torre esta que se llama Torre Manacá, mandan al Sencropama que haga la restauración de son paneles de este conjunto de murales, son un conjunto de paneles, y ahora están instalados en el lobby de este gigantesco edificio, ¿no? Que yo creo que es de los pocos casos en donde la obra de Mérida sí tuvo un final feliz, un final interesante, ¿sí? Sí existe, ¿no? Y la verdad que los tienen bastante bien conservados, yo vivo bastante cerca de él, y procuro pasar más o menos cerca de él. Y bueno, pues esa es la obra de la Torre Manacá, ¿no? Que comentario muy personal es bien feo. Sí. Este es el conjunto que es como su proyecto mayor, que es el conjunto Presidente Juárez, que también se cayó bastante en el 85, y de hecho hubo un intento como de lo que él había hecho, hacer como una especie de reconstrucción en las fuentes brotantes, ¿no? Donde se hizo como una especie de remedio, porque la verdad también quedó bastante feíto, no sé, volvemos, como que su obra ha sido como muy maltratada, y entonces al final de cuentas nosotros sí decidimos como seguir ese trazo de una obra pues destruida, derruida, olvidada, maltratada, y esto va a tener sentido porque lo que fuimos a hacer justamente el proyecto de la Bienal País en Guatemala. Miren, aquí se puede ver en los rematitos estos, son las pero además los relieves que trabajó. Exacto, fueron relieves que los albañiles hacían directamente sobre ahí se ven a los albañiles trabajando en su momento, ¿no? O sea, no era como una pintura nada más, sino se iban trabajando directamente sobre el proyecto arquitectónico, lo cual era como bastante interesante, ¿no? Creo que es
Ahí salimos en el medio. Sí, yo creo que sí. Así es como quedó después del 85. Y justamente el motivo que nosotros elegimos es otro que no se alcanza, que nunca pudimos rastrear en las fotografías aquí que les estaba mostrando, que es el de una cuatlicue. Una cuatlicue, que por ahí está la imagen. Bueno, entonces nosotros llegando a Guatemala, el proyecto fue, íbamos a hacer recorridos por la ciudad y sus alrededores buscando material de desecho, escombro, haciendo un símil entre lo que se había perdido en términos de valor artístico de Carlos Mérida en la Ciudad de México versus lo que en una ciudad como Guatemala también se está destruyendo constantemente, ¿no? Y nosotros trabajar con ese otro vestigio que habla de lo que la ciudad va dejando como despojos, y a partir de ahí hacer una obra que de hecho se llama Intento de Reconstrucción de un Mural. Entonces básicamente lo que hicimos fue, de una manera arqueológica torpe, buscar los elementos de escombro que nos permitieran eso, intentar reconstruir este motivo de mural de Carlos Mérida. Esto que mencionó Rolando sobre la cuatlicue, nosotros encontramos una información que fue justo una publicación que se hizo después de que fueron destruidos los edificios del complejo Presidente Juárez. Y ahí recuperan, ¿no? O sea, más bien reúnen todos los bocetos que Mérida habían desarrollado para todos los paneles, tanto los remates en los edificios, los de las escaleras, o sea, es muy completo el libro. Digo, un poco como una pequeña... Por ahí está la imagen del boceto que nosotros usamos como guía para hacer esta reconstrucción. Estas son imágenes de cómo íbamos buscando nosotros escombros. Ahí no estábamos distinguiendo tanto, sino buscar todo lo que pudiéramos encontrar de escombros. Esta es una cosa que recién habían demolido un conjunto de habitación, de casas. De casa de habitación en una supuesta irregularidad de propiedad. Y bueno, también fueron como, pues, que se convirtieron básicamente en el material principal con el que nosotros trabajamos. Todos estos materiales, por supuesto, nos proporcionaron un taller en el que estuvimos trabajando con ayuda. Ahí hacemos una especie de clasificación de los materiales para saber cuáles nos podrían servir para obtener esta reconstrucción. Entonces lo que hicimos fue justamente reproducir la escala, o sea, reproducir la escala 1:1, uno de los paneles con los fragmentos. Está la imagen. Ahí está. Ahí se alcanza a ver, y luego después hay una imagen. Esa es la imagen que nosotros tomamos como referencia, con todo y medidas para saber que será nuestra guía. Y después vamos a ver exactamente qué es lo que logramos obtener como reconstrucción nosotros para que... Digo, fue un trabajo bastante como rudimentario, porque estamos trabajando con materiales ya muy maltratados, muy sensibles, ¿no? O sea, que no tienen la dureza, ni están pensados ni diseñados para un tipo de trabajo como este. Pero el mismo sentido del proyecto se trataba justo de lograr algo con lo menos, ¿no? Tratar de armar una historia pasada a partir de fragmentos recientes, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos reconstruir un mural de Mérida con desechos constructivos contemporáneos y que no tienen ni las capacidades para recibir ese tipo de trabajo, ese tipo de talla? Pero ese era, creo que ahí estaba como el corazón del proyecto, pues, ¿no? Sí, pues contraponer dos medidas de valor, ¿no? De lo patrimonial, artístico, perdido, contra lo habitacional, arquitectónico, constructivo, que no tenía ningún valor, digamos, en términos patrimonial, y justamente contraponer esos dos temas de valor, ¿no? Que para nosotros hablaba de otra cosa. Y nos dieron bueno, fue el taller donde estuvimos trabajando, y además nos dieron un espacio donde podíamos montar esto, ¿no? Entonces, pues lo que pudimos hacer es lo que vamos a ver al final, que bueno, es como muy poco, ¿no? Fue una reconstrucción bastante mínima, parcial, bastante mínima, pero no sé, a nosotros nos gustó mucho, incluso porque ese intento
pues fue bastante, con resultados bastante pobres, pero no sé, o sea, hubo un momento que dijimos, creo que ahí deberíamos dejarlo porque, o sea, no intentar, ¿sabes? O sea, no por ejemplo, nuestras prácticas arqueológicas de reconstruir algo echándole concreto por todos lados, ¿sabes? Como falseando, sino, digamos, aquí no es que no estuvimos falseando, pero nuestro intento de reconstrucción también tenía que ubicarse y tenemos que posicionarnos con respecto a cierta no sé, a cierta pobreza y a cierta torpeza y con unos alcances muy pobres, ¿no? para marcar esta reconstrucción. Creo que este proyecto se vincula muy bien a esto que les platicábamos al inicio de cómo es que entendemos que esos materiales son como, lo vemos como un ancla dentro de una línea temporal y que como son tan empobrecidos en términos de su procedencia, no tienen ningún valor patrimonial, no tienen, ¿sabes? Están como despojados de una serie de argumentaciones que otras prácticas como la historia o el arte mismo identifican. O sea, entonces, más bien ahí es donde a nosotros nos interesa como instalar una reflexión estética, decir, bueno, esos materiales que tienen esa misma orfandad en términos de significado, uno los recupera para hacer otra clase de cosas y referirse a otra clase de ideas, ¿no? Ahí lo que se logró. Lo que también es interesante porque Guatemala también tiene una historia con los sismos muy estrecha, ¿no? O sea, Antigua Guatemala es una ciudad que se fue prácticamente abandonada por los sismos que generan el sistema volcánico que tiene esa parte del continente. Además que sí vimos bastante obra de Mérida ahí, ¿no? Bastante buen estado. Sí, bastante curiosamente. Poquita, pero en muy buen estado. Después de eso, esta ya sería, digamos, la exposición que estamos presentando actualmente en la Galería Proyectos Monclova. Estaría padre, no sé, o sea, Rola y yo hemos platicado muchas veces que a nosotros nos parece que una exposición es una exposición independientemente de donde suceda. Es decir, tienen los mismos como... Sí, yo me acuerdo que desde muy al principio cuando empezamos a trabajar, obviamente no habían, cuando empezamos a trabajar en Monterrey, obviamente eran otros tiempos, el aparato institucional era uno muy alejado de las prácticas tanto de nosotros como de nuestros colegas de nuestra generación y de otras generaciones, y a lo mejor justamente, que justamente por eso como que siempre tuvimos claro que pues no importaba si lo que estabas haciendo, no sé, antes la gente podía distinguir, los colegas podían distinguir de que esta es una obra para museo, esta es una obra para galería. Y nosotros desde muy al principio decíamos, pues es que ¿cuál diferencia hay? Si a final de cuentas, y ahora sí que para quitar las caretas, es como que de hecho no hay mejor escaparate comercial que exhibir en un museo. O sea, de hecho hasta a veces te da más plusvalía que exhibir en una galería comercial. Y eso nosotros lo tuvimos muy claro, entonces pues sí, nos valía madre si a final de cuentas íbamos a hacer un tipo de obra que ya ni siquiera te cuestionabas si se vendía o no, porque de hecho ni vendíamos nada. Entonces era más bien asumir que lo que estabas haciendo pues, era independientemente de un espacio y otro, y también desprendiéndose de esa hipocresía de que uno hace una obra para cierto tipo porque los museos tienen una pureza, te revisten de una pureza, lo cual sabemos perfectamente que es falso, y que una galería es como que lo más cochino de lo que puedas trabajar, lo cual también es falso, exactamente. Digo, muy seguramente generaciones como las de ustedes que ya no tienen esa clase de conflictos. Pero bueno, nosotros en ese momento sí era como, porque también como decía Rolando, no había ningún aparato y entonces era como trabajabas en donde te caía la oportunidad de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, dicho esto es porque justamente nosotros concebimos esta exposición en la galería muy organizada, muy en el sentido de entender que lo que estamos haciendo es una expo completa y que las propuestas deben dialogar tanto con la naturaleza del espacio, pero sin renunciar a las necesidades colectivas de trabajo, pues, ¿no? El proyecto de exposición fue uno que empezamos trabajando, nos dio como un año ya formalizar que iba a consistir la exposición,
pero el referente sí es esto que empezamos hablando de los sismos. A partir del sismo del 19 de septiembre del 17, Gabriel y yo empezamos a compilar material, algo de lo que se pudo recoger de edificios que colapsaron en ese sismo o que tuvieron que ser demolidos a consecuencia de este sismo, ¿no? También con esta cuestión como arqueológica teníamos algunas ideas, no lo teníamos todo muy claro, pero sí sabemos que queríamos material, tanto escombro como elementos complementarios o se adosan a esto, ¿no? Como por ejemplo teselas de mosaico veneciano, metales, de las más burdas, digamos, como varillas de acero que conforman la estructura de los edificios, o estos que también se terminaron siendo como, por ejemplo, también en una época muy gloriosa de la arquitectura en la cual se permitían unos lujos de integrar trabajos artesanales, ¿no? Muy finos, y de materiales bastante... Sí, la integración, por ejemplo, de madera, ¿no? En esta cosa, lo que se llaman lambrines, que son como elementos decorativos, pero que en esa arquitectura moderna pues eran más bien parte del programa, un poco parecido a lo que estábamos viendo justo con Carlos Mérida o con el Scott, ¿no? Es decir, que había un sentido de arquitectura donde otras artes, como dice Roland, o otras prácticas como trabajos más artesanales eran integrados a la argumentación arquitectónica. Cosa que en términos evolutivos la arquitectura ha dejado de lado, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Puede haber una argumentación desde económica hasta el sentido de que no es el gusto de la época hacer esa clase de integraciones, ¿no? Pero a nosotros nos parece interesante porque es una señal muy clara de qué tipo de arquitectura se hacía en ese momento y qué tipo también de percepción se tenía de la ciudad, ¿no? O sea, esa arquitectura decorada también habla de una forma en que se pretendía la ciudad, qué ciudad querían en ese momento. Y como buena parte de estos edificios fueron los que cayeron también, digo, en el 85 por supuesto, sobre todo, pero pues no tenemos la oportunidad de obtener ese material. Más bien el que obtuvimos sobre todo fue el del 17 para hablar en el tema de los sismos, porque la exposición no solamente está conformada por eso, pero sí es un tema importante en la exposición. Bueno, pues estuvimos juntando bastante material y luego ya fuimos definiendo lo que en qué iba a consistir los proyectos de la exposición, y durante el proceso nos dimos cuenta que efectivamente estábamos integrando todo este tipo de artes aplicadas en las obras. Esta presentación empieza porque, como decíamos, el 19 de septiembre del 85, el 19 de septiembre del 17, y nosotros pensamos, ya eso nos pareció una coincidencia tremenda, ¿no? Y luego en el 22, bájate, que otra vez hay otro sismo también el 19 de septiembre. Y digo, no hubo consecuencias desastrosas, pero ya era como bastante que también ese mismo día hubiera otro sismo, ¿no? Lo cual se quedó ahí como una nota como interesante para nosotros, no porque quisiéramos entrar a un terreno como místico, cósmico o cosmogónico con respecto a esto, pero sí bien que te da material para darte cuenta que, por ejemplo, los memes y los chistes y todo eso que sucede en el ambiente, eso te habla de una risa nerviosa, eso te habla de que a lo mejor nos sentimos en algún momento frágiles ante estas casualidades, y que, bueno, como tal, sí le empezaba a dar cuerpo a las ideas que queríamos construir como parte de la exposición. Entonces, estos primeros 3 apuntes son los únicos, digamos, apuntes como técnicos, científicos que están dentro de la exposición, pero a un nivel como de eso, de una mesa de apuntes, y que muestra justamente el mapa celeste de estos 19 de septiembre en diferentes años. Las constelaciones, obviamente, no por algo están en la misma posición, excepto los cuerpos celestes más grandes, que son los planetas, son los que sobre todo cambian de posición, pero las constelaciones, pues no por algo se mide el tiempo así, ¿no? Desde todos los tiempos, ¿no? Es justamente por la posición de los astros que el tiempo se puede decir que el 19 de septiembre así estaba el cenit, desde la Ciudad de México, digo, eso varía según... es una página, de hecho, donde tú metes unos datos y te da exactamente esta información. Es astronomía pura, a final de cuentas, ¿no? Sí, exacto, que para la astronomía efectivamente eso no tiene ninguna especie de magia. Las cosas están puestas ahí y no se mueven porque tardarían millones de años en que una estrella pudiera moverse un poquito. Pero
pero Rola y yo veíamos que pues efectivamente sí hay una necesidad, pues supongo que humana de organizar, ¿no? El hecho de que efectivamente tracemos constelaciones es una manera de organizar algo que se nos presenta de forma natural, de la misma manera que organizamos un espacio y construimos ciudades, trazamos calles, levantamos edificios. Hay un asunto como de necesidad de estructurar todo un entorno y que luego hay eventos como un sismo que modifican todas estas percepciones que podemos tener respecto a los entornos. O sea, no sé, como que se pone a revisión los poderes que tenemos como seres humanos respecto a esas otras cosas que nos rebasan, ¿no? Y esa era una parte como muy importante para nosotros dentro de la exposición, incorporarla de alguna manera. Rola, por un lado tienes estos datos científicos que lo que hacen es organizar, tratar de organizar algo que existe de forma natural a partir de las constelaciones, y por otro lado van a ver, como avancemos en la presentación, el mapeo de la ciudad, ¿no? que organiza a partir de manzanas, cuadras, calles. Bueno, esto es para ver la exposición que está ahorita del proyecto Monclova, ¿no? Y bueno, esta es una vista general. Podemos ir, está como separado también como por cada uno. En realidad son 3 series de proyectos, no es muchísima obra. Lo que sí, y algo que, como decía al principio de este proyecto, es que nos fuimos dando cuenta que todas estas como tipo de artes aplicadas se iban integrando, pero no nos dimos cuenta hasta como cuando ya lo estábamos haciendo. Este mural replica justamente el mapa celeste, es una interpretación, por supuesto, del 19 de septiembre, y algo del material, buena parte de ese material sí fue obtenido a partir sobre todo del sismo del 17, pero también de otras construcciones que han sido demolidas a raíz de otras consecuencias, ¿no? Sí, o sea, eventos propios de la ciudad, ¿no? El hecho de, no sé, ampliar una avenida representa tumbar una serie de casas, hay edificios que se vienen abajo porque son lo suficientemente viejos y no hay un mantenimiento. No sé, hay como un comportamiento dentro de la ciudad que obviamente reclama algunos edificios para seguir creciendo. Es como la forma en la que sí son las cosas. Y los materiales, pues esos son materiales, es madera, muchas veces de cimbra, no hay maderas, bueno, hay una que otra madera fina ahí, pero por casualidad, pero en realidad son como materiales muy, no gozan de esta nobleza para el uso que generalmente se hace para este tipo de obras, ¿no? Varilla, cobre, latón, bronce, aluminio, sobre todo porque nos gustaba mucho cómo se iban creando también unos brillos tan distintos, ¿no? No sé, la imagen de así le hace bastante justicia, pero creo que verlo así en persona, pues uno va viendo detalles, qué tipo de materiales. ¿Medidas? Son 5 metros por 3 y en realidad son 10 paneles. Y siempre nos ha gustado mucho la idea digo, no nos imaginamos a poderlo haber hecho de una sola pieza, nunca hemos trabajado con esta escala, pero también nos gusta la idea de que, por ejemplo, se conserve ese completito, como si también nos llama mucho la atención de que se fragmente, ¿no? No sé, ahí ya depende de lo que suceda ya en esta cuestión comercial con la galería. Y bueno, y también esta cosa de fragmentarlo también tenía como todo el sentido para la misma exposición y argumentaba muy bien lo que estamos hablando respecto a los despojos y a los fragmentos. O sea, desarmar una pieza de estas medidas era un poco también someter a la obra al comportamiento de los materiales que la conforman, ¿no? Y hay algo que Rola estaba mencionando y que sí es cierto, cuando recogimos esos materiales también nos dábamos cuenta que tenía pues también, o sea, vaya, acababa de caerse parte de la ciudad, entonces tenías una relación distinta con estos materiales, había una sensibilidad, ¿no? Como decir, ¿cómo puedes utilizarlos de una manera que pueda ser interesante, sí, pues que no vaya a ser una cosa vulgar ahí, que pues, al final de cuentas son materiales que tienen una carga emotiva, simbólica, ¿no? Entonces creo que la forma de esto que decía Roland, ¿no? De recurrir a ciertas estrategias de las artes aplicadas para volver a incorporar estos materiales, nos dio como, le dieron una, es que no quiero decir
mexicano, pero no sé cómo, o sea, no sé qué palabra utilizar. Como supongo en todos los artistas intentamos es mantener cierto respeto con un material que ya de por sí es un vestigio, no es un testimonio de una tragedia. Entonces, pues, uno tiene que intentar al menos ubicarse con respeto en relación a esos materiales, ¿no? Y bueno, las ideas pues aquí estaban, es decir, me acuerdo que cuando lo conversábamos con algunos colegas, sí era así como que nos están poniendo medio místicos al estar hablando como de la posición de los astros, ¿no? Pues no, de hecho la posición de los astros es lo más científico que la astronomía te puede dar. El asunto más bien, todos nos ponemos místicos cada 19 de septiembre y nos ponemos chistositos y hacemos memes y todo eso, ¿no? Algo dirá de nosotros que reaccionemos ante eso así, ¿no? Sí, nosotros somos los que dotamos de significados esa clase de cosas que son evidentemente llanas y naturales. Esta primera pieza que se llama Efemérides, que es el panel compuesto de 10 tramos. Esta otra se llama Terrazos, y los terrazos fueron construidos con se pulverizó parte del material de concreto que recuperamos, y sobre todo se incorporaron unas teselas, los puntitos verdes que ven, son un mosaico veneciano recuperado de uno de los edificios que se colapsó en el 17. Y lo que hicimos nosotros en esta serie de obras, en este conjunto de obras, fue señalar, primero abstraer el mapa, una fracción del mapa de la ciudad, y señalar con una de estas mosaicos venecianos un edificio que por distintas razones haya desaparecido en la ciudad. Y empezamos en 1924 y acabamos en el 2024, es decir, hay como una recuperación de 100 años ahí en... Digo, apenas son 14 piezas, pero están ordenadas cronológicamente, están marcadas las que se tienen que ver con sismos, están marcadas las que tienen que ver con los comportamientos de la ciudad. Y hay algunas piezas que tienen una importancia. Decidimos también, nos preguntamos qué es lo que vamos a señalar. Por ejemplo, todos los terrazos que hablan del sismo del 17 señalan únicamente casas habitación. ¿Sí me explico? Porque también era importante que queremos señalar con ello. Queremos señalar los edificios más emblemáticos que se vinieron abajo, o queremos señalar más bien aquellos edificios que no tienen una importancia a nivel histórica o de representación de la ciudad. Entonces, por ejemplo, los terrazos que hablan del 17 señalan únicamente casas habitación. Hay otros que no tienen que ver con los sismos, por ejemplo, donde se señala la desaparición de la casa cueva de Juan O'Gorman, que también es un hito de la arquitectura y que desapareció por otra razón, ¿no? Que el chisme no es el chisme, que fue otro artista que destruyó la casa. Entonces sí, como que decidimos señalar algunas cosas. Hay otros terrazos que señalan, por ejemplo, la destrucción de estos son los del 17 que les mencionábamos. Este es San Gregorio en Xochimilco. Si recuerda que hubo como muchas casas que se cayeron. Esto es, el de arriba es Coquimbo 911 en Colonia Lindavista, y este es el conjunto Tlalpan, el que está allá por Metro Tasqueña, que también uno de los edificios quedaron muy dañados y tuvieron que derrumbarlo, ¿no? Entonces, con este mismo material, este pequeño material de una teselita, marcábamos el edificio que desapareció, ¿no? Y el trazo que se da en este pequeño mapa de una fracción de la ciudad, pues son líneas de latón. Y el terrazo es el conjunto, el material que se usa para la elaboración de estos pisos que se hacen de manera así, artesanal, pero que incluyen escombro medio pulverizado que está integrado en este material. Por eso esta exposición también a nosotros nos resultó muy interesante, porque justamente como todo fue un trabajo manual, pues no hay ediciones, terminan siendo piezas únicas. Justamente también pensábamos que era también como por ese respeto que nosotros estábamos buscando de los materiales, ¿no? Que cada material fuera en sí único, que no había una repetición de eso, ¿no? Entonces la exposición terminó siendo eso.
Claro. Y vaya, como insistiendo con este tema de cómo es que incorporamos estas prácticas como de artes aplicadas y otras prácticas arquitectónicas que ya no se usan, es justo, seguramente lo han visto, el terrazo se usaba mucho en esos edificios modernistas, y las divisiones que hacían en el terrazo se hacían en aluminio o en latón sobre el piso. Volvemos los lambrines de madera, no hacen una referencia directa a la pieza de efemérides. Este es el referente que nosotros tomamos para hacer la otra serie que conforma la exposición. Esto no es precisamente algo que hayamos obtenido a partir de ningún sismo, sino sencillamente a nosotros, bueno, no sé, a nosotros siendo de Monterrey, las primeras veces que veníamos aquí a la Ciudad de México, nos llamaba mucho la atención que de pronto veíamos eso en las banquetas, ¿no? Pues ese texto que te señalaba que como que te estaban regalando espacio público, ¿no? Pero te decía que eso era propiedad privada, y eso nunca lo habíamos visto nosotros, eso en Monterrey nunca lo vimos, de hecho solamente lo hemos visto aquí en la Ciudad de México. Ahora con esto, ahora nos mandan alguna que otra foto de que en otras partes también lo ven, pero es distinto porque no está como así embebido en el piso. Y a nosotros lo que nos dio es la chance como de ese texto que está ahí en la ciudad, más bien nosotros tomarlo como pretexto, desbaratarlo y construir toda una serie de anagramas, que así se llama esta serie, anagramas, y que con las letras que nos da este texto, pues tratar de hacer estas frases, pequeños poemas cortitos, para construir una especie de constelación no sé, para construir una especie como de ambiente social, político, moral, que nosotros percibíamos, ¿no? A partir de lo que los eventos naturales que luego devienen en desastres sociales y luego también en desastres políticos, pues te da como un panorama, ¿no? Que nosotros quisimos reconstruir con estos anagramas. Son algunos puntos alrededor de esa misma obra. Esos son algunos detalles de los atractivos. Hay otros muchísimos más, pero nosotros decidimos por esos 30 y una pieza, 30 veces. Esto que mencionaba Rola, hay una cosa que probablemente seguramente lo percibieron en las imágenes de la exposición, es que también, vaya, nosotros sí pensábamos mucho cómo incorporar otros elementos que son naturales de la escultura, por ejemplo, el sentido de la escala, que efemérides fuera enorme y que los terrazos fueran pequeños y que este ambiente del que habla Rola, que describe anagramas, que es más bien un ambiente más como etéreo, ¿no? Porque describe un ambiente unánimo. Nos interesaba mucho jugar con las escalas y con la materialidad de las piezas, mientras que efemérides es enorme y pesado, ¿no? Digo, para nuestros estándares de producción. Exactamente, pero usted puede ser de 5 metros por 3, pues que sí está, ¿no? Y luego tienes los terrazos que apenas miden 30 centímetros por 30, que hablan de la ciudad, y luego tienes estas otras que son mucho más, pues eso, etéreas, como perforadas y reconstruidas. Nos interesaba cómo es que las tres conjuntos de obra iban a dialogar y cómo es que la escala era importante incorporar en la misma como argumentación de obra, pues, o sea, que fuera como muy claro cuáles eran nuestras relaciones con esos elementos representados, por un lado el cielo y por otro lado la ciudad. De hecho, de ahí viene el título de la exposición, desde nuestra propia lectura, tiene que ver justamente con eso, o sea, de ubicarnos como en una escala humana, para poder posicionarnos con respecto a eventos, por ejemplo, a una representación astronómica, por un lado, que además terminó siendo conformada hacia la exposición. En un extremo tienes esta representación del mapa celeste del 19 de septiembre, en el otro extremo está lo que encontramos en el piso, y en medio de todo eso estaríamos todos, ¿no? Es decir, la escala humana como la única unidad de medida a la cual podemos acceder para pues, observar, atestiguar, razonar, sentir o reconstruir también, ya como artistas, porque bueno, esto lo vivimos todos, ¿no? Como personas, como citadinos y como artistas intentando, pues, no sé, reflexionar alrededor de eso y
construir pues no sé, hay una imagen ahí, yo creo que tiene, al inicio de la exposición, creo que la siguiente, este está al inicio de la exposición, que es otro anagrama. Nosotros quisimos poner ahí como introducción porque según nosotros es lo que intentábamos hacer con toda la exposición, es decir, cómo con un pedazo de escombro, con una roca, con una piedra, puedes construir un poema, es decir, cómo reconstituirle a la tragedia, a la desgracia, a estos eventos que hacen que lo que hemos construido con la arquitectura de las ciudades colapsen, se caigan, y cómo de eso intentar hacer, pues eso, de una piedra hacer un poema. Y ese era como el ánimo finalmente de toda la exposición. Sí. Por eso quisimos dejar ese como la nota introductoria de la expo. Sí, Rolando, yo lo hemos platicado mucho cómo es que el collage, digamos, como estrategia estética, está como atravesando todas las obras, ¿no? El collage es, a partir de los fragmentos recuperados, construye otras argumentaciones. Y creo que en los tres conjuntos de obras sucede esto. Luego, finalmente, como parte de la exposición está una mesa de apuntes que incluye obras que estuvimos también practicando, ensayando. Algunas sí las producimos, otras se quedaban a nivel de maqueta, otras a nivel de apunte, otras fueron con lo que empezamos practicando Gabriel y yo, cómo íbamos a hacer la exposición. Pero pues, no sé, nos gustó incluir todo esto como centro también de todo eso para pensar que todavía podemos seguir trabajando pues, alrededor de estas mismas ideas. La exposición, como les digo, se llama Desde nuestra perspectiva, pero también en otro momento era la idea de titularla así como Del cielo que cae. Es decir, nosotros todo lo que hay del cielo estamos hablando de lo que está de piso para arriba, puede ser considerado ya cielo, ¿no? Y pues entre todo eso lo que se cae pues, son los edificios que habitamos y que con los cuales la ciudad se construye como, no sé, con una serie de ánimos, optimismos, o no sé, pues la ciudad de pronto se construyen así como con grandes ideas, ¿no? Pero luego se caen, entonces es de lo que nos quedamos también hablando. Ya no sé qué dice, pero ya me quedé hablando. Pues bueno, hubiera sido bonito terminar con la piedra poema y la imagen, pero pensé que... pero ya no fue. No sé. Sí. Ahí está, gracias. No sé, ya no preguntaron nada, hubiera estado padre que preguntaran en el momento de la... Ya no. Ya no. Pues sí, yo creo que hasta ahí, ¿no? O sea, como... Seguramente omitimos cosas o hay cosas que no quedan claras, por favor. Estaría chido que pregunten. Pues no sé si tienen algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo tardó el proyecto y qué tan difícil es meter en una galería como Monclova, que tiene tiempo y que tiene un grupo importante de coleccionistas? O sea, ¿qué tan complicado es meter en un tipo de proyectos como el de ustedes, como en un perfil de galería así? Mira, fue complicado cuando propusimos que fuera la fecha más importante del año, sobre todo en Maco, que es como el momento de la temporada grande del arte contemporáneo. Y porque había, no sé, habíamos estado platicando con Teófilo, del Proyecto Monclova, que la situación en la cual no solamente, sino muchas galerías habían estado viviendo en el circuito de ferias a nivel internacional, como que el mercado estaba muy nervioso, el mercado estaba muy aprensivo, estaba yendo por cuestiones un tanto conservadoras. Pues te entrabas, no sé, cuando nos dio los datos, digo, porque los galerías en ese circuito luego se entraban muchísimas cosas, la cantidad de galerías que a nivel mundial habían cerrado, unas más fuertes que otras, pero que había como una contracción de todo ese ánimo coleccionista que había habido en otros momentos, y
y que ahora se está bañando, por ejemplo, muy a la segura, sobre todo con respecto a la pintura, pero además a la pintura, por ejemplo, figurativa y a la pintura no sé qué. Entonces pues uno decía, pues estamos fritos. Entonces, y que por ejemplo también ciertos temas no eran, o sea, si el mercado internacional es como un termómetro de algo, de la economía, pues parecía que había un nerviosismo con respecto a la economía, ¿no? No sé si por el asunto de las guerras en Europa, en el Medio, Trump, todo eso que uno de pronto lo ve medio lejano, pero que en estos circuitos pues ellos lo palpan y lo leen mucho más directo, ¿no? Y lo leen y lo resienten al final de cuentas cómo les fue en las ferias, ¿no? Entonces, cuando yo creo que nos iba platicando cómo iba haciendo todo eso, pues la verdad que se preocupaba porque el proyecto, estas ideas que nos estábamos hablando, decíamos, bueno, si nosotros no queremos hablar del desastre, sino queremos hablar más bien como de la humanidad inmersa en el desastre, ¿no? Y cómo uno como artista puede intentar generar o sublimar o poetizar alrededor de ello, ¿no? La verdad es que a nosotros sí nos sorprendió que la propuesta que le hicimos a Teófilo pues no tuvo ningún pero, sino que él estaba de acuerdo, sabía que tanto él como nosotros nos la estábamos jugando porque no sabíamos exactamente cómo iba a ser recibida en ese aspecto comercial, porque ahí sí es muy concreto. Tú haces una exposición en una galería comercial esperando que sea un éxito de ventas, al final de cuentas, ¿no? O sea, y sobre todo ahora que las galerías también están como nerviosas de arriesgar económicamente mucho sin saber exactamente si eso puede ser realmente vendido, al final de cuentas, ¿no? A nosotros sí nos sorprendió que propuesta que le hicimos a Teófilo, excepto que nosotros, lo único que no quedó fue que las maquetas de las lámparas sísmicas, que le llamamos, que ahí están puestas al revés, que en realidad nosotros las queríamos, son maquetas, y le damos lámparas sísmicas porque la idea, estas son maquetas, pero la idea es que con las varillas que obtuvimos del sismo del 17, hacer que bajen y luego se quiebren y luego continúen, y con eso generar una especie como de candil o luminaria que nosotros quisiéramos que estuviera en el espacio público, porque pensamos que ahí es donde tendría que conmemorarse, no celebrarse, conmemorarse estos eventos, ¿no? En el espacio público. O sea, fuera de eso, eso porque no fue técnicamente posible, pero prácticamente todo lo que está en la exposición es algo que nos pusimos en la galería. Y pues bueno, seguimos sin saber exactamente cómo fue el final de esta exposición. Pero bueno, también es una pregunta que es bien interesante, ¿no? Porque es verdad que, o sea, también para nosotros esta exposición representó una serie de, o sea, nunca habíamos trabajado con materiales de esa naturaleza, ¿no? Entonces fue como sensibilizarnos mucho con los materiales, saber cómo es que, eso ya estoy hablando como a un nivel como de artistas, pues saber cómo es que esos materiales van a tener sentido en un asunto discursivo. Como pueden ver, por ejemplo, las piezas anteriores son mucho más burdas, tienen una materialidad más, no sé, voy a decirlo de esta forma, tiene una materialidad que está más próxima a la idea de investigación sin pensar tanto en el acabado. O sea, por ejemplo, mural son estas losas dentro de una estructura de acero sin nada más. O sea, pues es que hacer el proyecto tal cual las encontramos era montarlas ahora de manera vertical, como un mural monocromático. En el caso del proyecto en Guatemala, pues era ir tras los escombros estos de construcciones que se van derribando y trabajarlos de una manera mínima para tratar de intentar reconstruir este mural. Aquí en este caso, como hacemos también al principio con este proyecto, sí fuimos muy cuidadosos, por ejemplo, de que sí hubiera una belleza muy pulcra en la elaboración de los objetos, y por eso nos dimos cuenta que estábamos trabajando de una manera bastante artesanal, es decir, que hubieran cuidado como con mucho esmero de cómo estos materiales se integraban también a otros oficios como el de las artes aplicadas, que también se integraban en las mismas obras. Y yo creo que eso responde un poco también a la pregunta que haces, o sea, es decir, cómo es que una propuesta de esta naturaleza entra a una galería con otros intereses, o sea, un espacio con otros intereses comerciales. Pues yo creo que también en la práctica, uno como artista pues debe ir depurando y afinando sus ideas, ¿no? Y obtener
objetos que estén a la altura de las ideas, pues, o sea, que tengan esa misma, en este caso sí, esa cosa que estuviera súper acabado y súper bien hecho era muy importante, justo como dice Roland, porque estábamos involucrándonos con otras argumentaciones, otros elementos de acabados, en la arquitectura y tal. En los otros proyectos se tiene una cosa mucho más tosca y brusca, ¿no? Una estética distinta, pero también que correspondía a la misma naturaleza de la obra, del proyecto. Ahora, también estas mismas ideas ya las habíamos intentado realizar en otra circunstancia para un concurso de un pabellón. Nosotros queríamos, todavía no ocurría, fíjate, el sismo del 22, se había ocurrido el 17, y ya estábamos trabajando esa idea de, nos invitaron al concurso de un pabellón, que evidentemente no quedamos, pero también la idea de trabajar con el material que nosotros teníamos y hacer una especie de reconstrucción de este mapa celeste del 19 de septiembre, pero como conjuntos escultóricos, o sea, no tanto bidimensional, sino a partir del escombro que mezclado con, obviamente, concreto nuevo, pero que existiera, y la idea es que si fuera permanente, ¿no? Que fuera como un parque escultórico, pero que fuera la representación de ese mapa celeste del 19 de septiembre. Había otra forma en la que nosotros también queríamos entrarle a este proyecto también en el espacio público también, como el diseño de las lámparas estas, que ahí está el apunte y nosotros sí quisiéramos llegar a hacerlo, pero para eso necesitas entrar como por otro tipo de proyectos, ¿no? Para que eso se quede con nosotros, estas ideas también estén en el espacio público, que es lo que nos encantaría, que no solamente estuvieran en casa de coleccionistas o en colecciones públicas o privadas, sino también que en el espacio público pudiéramos conmemorar ese nerviosismo del 19 de septiembre, ¿no? Que la memoria estuviera ahí también en el espacio público. Pero, te digo, lo hemos intentado, pero no se ha dado. Digo, ahora sí tengo más una notita, ¿no? Ese proyecto hacía un guiño a la obra de Geritz, ¿no? La que está afuera del Palacio. Creo que es la Osa Mayor. ¿La Osa Mayor? Creo que sí. O sea, este conjunto escultórico que custodiándose desde arriba dibujaría, ¿no? la constelación. No sé, otra pregunta. Bueno, ahora ya nos presentan su trabajo a través del acuerdo de haberlo presentado y eso, pero ¿cómo inician para llegar hasta este punto? Es decir, ¿en qué momento están los conflictos y cómo se van desechando, cómo van llegando a los acuerdos? Es decir, un poquito más sobre su proceso para llegar al acuerdo de estas obras bien acabadas o estas obras no tan más brutalistas, digamos. ¿Pueden platicarnos un poquito de eso? Pues sería más como platicar de la dinámica al interior del colectivo. Pues sí, no, pues, a ver, eso es bien interesante porque justo lo que voy a decir suena obvio, pero no es tanto, ¿sabes? Como lo que uno está presentando es justamente los acuerdos. Muchas cosas no se llevan a cabo porque si uno de los dos no estamos totalmente... en ocasiones sí te mueve un poco como la corazonada y la confianza de tu compañero, ¿no? Si Roland te dice, mira, es que es por aquí, yo puedo tener una duda, pero veo que efectivamente Roland está convencido que eso es por ahí, entonces, ok, vamos a ver. Y accedes no accedes, sino dices, ok, confías, avanzas en las cosas. Pero hay veces que hay proyectos o hay ideas que son muy interesantes, pero que no logramos aterrizarlas, y pues esas se quedan ahí. Luego tienen unas segundas oportunidades, ¿no? Cuando hace uno dice, bueno, ¿te acuerdas de aquella idea? Vamos a traerla otra vez, y resulta ya en un proyecto mucho más en concreto. Pero sí, o sea, lo que termina siendo uno es más bien la representación de los acuerdos más claros, ¿no? ¿Y pero cómo van? Es decir, ¿tienen sesiones 2 veces a la semana, 3 veces? ¿Cómo van? Sí, pues antes éramos mucho más disciplinados en ese sentido. O sea, sí le dedicábamos como que lunes, miércoles y viernes a nuestros talleres en VIPS. Sí, es que nos juntamos en VIPS para trabajar. Cada vez eran más VIPS. Como cada vez eran más VIPS, el café del VIPS cada vez más gacho, pues está difícil. Más de media hora ahí. Y ya no existe esa disciplina, pero pues obviamente sabemos que la discusión sigue siendo nuestra materia prima, básicamente. Digo, nosotros nos hemos dado cuenta, conociendo también a otros colegas que trabajan en colectivo,
que también todo el mundo tiene dinámicas bien diferentes. Más bien como que cada colectivo se va armando de sus propias dinámicas y no sé. Nosotros empezamos de cierta manera, digo, esto, por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes, pero éramos estudiantes, el lunes, miércoles y viernes eran amigos ahí en Monterrey, que ya cerraron, en el centro de Monterrey, y pues lo que usábamos era las manteletas esas de papel, las volteábamos, ahí nos poníamos como a dibujar las ideas, digo, es como empezamos trabajando, ¿no? Una dinámica que fue construyendo, o sea, una necesidad que fue construyendo una dinámica, o una posibilidad que teníamos de, pues en aquel entonces el café costaba 3 pesos con 50 centavos, te podías tomar 10 litros sin nadie te decía nada, pues estaba muy bien para unos estudiantes, ¿no? Y un momento en el cual no teníamos acceso a producir todo lo que queríamos producir, entonces produciendo un poco en relación a lo que querías hacer, y las manteletas se convirtieron pues en cuaderno de apuntes, que ahí tenemos un monchezote así, pues, digo, entre tonterías que uno también anotabas, pero pues hay bocetos, hay de todo, ¿no? Pero ese era lo que, el lunes, miércoles y viernes era lo que nos obligaba. Luego ya la cosa no fue tan así, pero aunque ya no sea así, la discusión sigue siendo la materia prima. No puede haber una discusión y no puede haber intercambiar ideas sobre arte si no estamos en eso. Entonces, pues como decía Gabriel, pues, uno ve a lo que acordó y uno ve lo que pudo hacer. Falta ver todo lo que no hemos podido hacer y falta ver toda la bola de desacuerdos que hemos tenido que se quedan también ahí como apuntes aislados también. Y muchas veces es procurar la discusión sobre todo. Claro, sí, y muchas veces, digo, puede surgir desde la cosa más obvia, ¿sabes? Como decir, oye, pues una nota de periódico, un libro que están leyendo, el trabajo de tus colegas, que eso es bien importante, ver el trabajo de los colegas. Digo, porque ahí también te das cuenta que hay como afinidades y que hay artistas, colegas que resuelven de una manera o resuelven de otra, y eso también es importante como traerlo a la conversación. Sí. Bueno, tengo una pregunta, pero no sé. Bueno. O ya la Sí, vale. Bueno, le escribí para como más puntual y no sé, como ahorita escucharon, sobre todo con el último proyecto que presentaron, como que implica para ustedes retomar materiales que simbólicamente ya tienen como una carga simbólica relacionada a una desgracia, o que implica hablar o usar el tema de una tragedia y estetizar y especular económicamente a partir de eso. Mira, lo de trabajar con material que ya estaba cargado simbólicamente y así más puntualmente de una desgracia. Ya lo habíamos hecho en el 2008 cuando nos invitaron por el 40 aniversario de la masacre de Tlatelolco en el Centro Cultural de la Universidad de Tlatelolco. Nos invitaron a que desarrolláramos un proyecto y lo que hicimos fue pues de alguna manera también estratégica, meternos en esa coyuntura conmemorativa de los 40 años de Tlatelolco, y le propusimos al director del Centro Cultural. Nosotros lo que queríamos era hacer que para el 2 de octubre del 2008, es decir, para el 40 aniversario, hay 6 losas de mármol que tienen labrado el relieve el escudo nacional, ¿no? La serpiente devorando el águila, o sea, el emblema nacional. Y eso se pudo obtener es muy delicado, ¿no? A pesar de que el tema es delicado, por otro, pues hay que destacar que el uso y mal uso de estos emblemas nacionales, como el himno nacional, la bandera y el escudo nacional, son resguardados por la milicia, por el ejército. Entonces está bastante penado el mal uso de ello. Pero nosotros pudimos meternos en una especie como de coyuntura ahí, porque al haber sido, digamos, el escenario el evento más trágico, ¿no? De una serie de eventos previos, y al ser el Centro Cultural Nuestra Villa, digamos, de alguna manera manejado por la Universidad Nacional, pues había como una especie de deuda histórica con respecto a los estudiantes también, ¿no? Y el director del Centro Cultural fue también muy hábil para negociar con el rector el proyecto. Es decir, ni siquiera estaba en nuestras manos, o sea, lo nuestro estaba en el proyecto, pero sabíamos perfectamente que ese proyecto se tenía que negociar en otros niveles que estaban muy lejanos de nosotros, ¿no? Que era política dura, y tuvimos oportunidad porque nos protegimos por ese lado, y por otro lado el CIO, el ejército, cuando estaban trabajando los restauradores,
desmontando las 6 losas. Y bueno, el argumento fue que se estaba retirando para darles una manita de gato. Es decir, en realidad lo pudimos hacer a partir de meternos ahí por pues situaciones coyunturales en que pudimos aprovechar. Bueno, eso con respecto a tu pregunta de si hemos trabajado con materiales de alguna forma cargados. Pues si el material como tal no estaba cargado, la representación del Estado mexicano entra Tlatelolco y la idea de que estuviera ausente en esa conmemoración, pues ahí sí asumíamos totalmente las consecuencias como artistas, ¿no? Eso comercialmente, ¿cuál es la implicación? Pues, ¿qué te puedo decir? Nunca hemos tenido un veto hacia nosotros mismos de decir esto no se puede vender. Para nosotros hacer lo que hacemos nos permite seguir haciendo lo que queremos hacer. No sé, nunca hemos puesto un manto sagrado sobre lo que hacemos tampoco. Más bien negociamos nuestra posición en el arte haciendo lo que hacemos. Sí, yo creo que también hay una cosa que es bien interesante con la pregunta que haces respecto a la forma en la que las cargas simbólicas de los materiales tienen todos, digamos, en una dinámica social, están vinculados también a su especulación económica y de valor, no solamente en términos económicos, sino también en términos simbólicos. Y ese intercambio nos parece que existe en muchos niveles. O sea, la tesela, por ejemplo, las teselas recuperadas para los terrazos no eran otra cosa sino ruinas que iban a desaparecer en un tiradero, que de hecho descubrimos que hay un tiradero especial para este tipo de cosas. ¿Dónde? No nos dijeron, estuvimos en contacto con un arquitecto, con un ingeniero que estaba a cargo de una zona de demoliciones después del 17. Estuvimos tratando con él de negociar que nos permitieran ir a visitar el tiradero. Es que todo eso genera unos mercados impresionantemente millonarios, porque todos los materiales, por ejemplo los metales, cuando hablamos de los bronces, por ejemplo, en algún momento se adosaron a la arquitectura, el cobre, el aluminio, todo eso, pues son materiales bastante costosos, y para eso es como la basura. La basura es un negocio multimillonario. Entonces hay todas unas redes, unos circuitos que uno ni se entera, pero por eso son muy celosos también de algunas cosas que puedes obtener y que no puedes obtener. Es decir, para eso, si tuviéramos que haber hecho un dip, así como que... Un dip, sí, porque, sí. O sea, vaya, en el momento en que este cuate se da cuenta de lo que queremos nosotros, es poner en evidencia una serie de mercados pues, clandestinos de productos, no de productos, de materiales, de desechos. Entonces, en alguna forma yo creo que todo producto humano está un poco sujeto a esa especie de mercantilización de las cosas, ¿no? Simbólicamente o económicamente, o las dos, o mezcladas. Y como decía Rola, pues efectivamente no creo que, o sea, el ponerle precio a tu trabajo no necesariamente genera una especulación de la obra, solo hace el mercado, uno participa, porque efectivamente uno le pone el precio a las cosas que hace, pero también es cierto que pues no sé, es como la forma en la que los otros profesionales tienen una ganancia por su quehacer, arquitectos, médicos, ingenieros civiles, artistas, ¿no? Sí, yo creo que esa sería como la onda, ¿no? Saber también como artistas en qué tramado estamos involucrados y cómo lo hacemos. Ahora, también es cierto que la manera en que lo hacemos, esa es la parte en la que hay que poner atención. Justo es de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La manera en que nosotros, una vez que recuperamos los materiales, los dejamos reposar muchos años, o sea, algunos años, pero tenemos que encontrar la manera de traerlos de una manera, o sea, traerlos en su dimensión, ¿no? Sin trastocarlos, sin modificar como sus sentidos. Pero yo también siento que, y de hecho esta imagen lo deja muy claro, o sea, lo dijeron que ese era el título de alguna manera casi que de la exposición. Se trataba de, con esos elementos, hacer poesía.
no hablar exactamente sobre la tragedia, sino hacer poesía con unos elementos que habían surgido exactamente de ese hecho. Y la otra cosa también es que ustedes constantemente a lo largo de 30 años han trabajado con el espacio público. Entonces esta cuestión humana no es algo que esté pegado esta vez a estos elementos, sino que el factor humano siempre ha estado pegado a la mayoría de las empresas de manera colectiva o de manera individual. Claro. Sí, pues de hecho, tal cual decíamos, ¿no? El mismo título es el que intentábamos dar pistas de eso, ¿no? De ubicarnos como personas y como artistas, porque desde nuestra propia altura, porque era con los materiales que tenemos, de los sismos nos tocó el 17, que le habrá tocado, pues efectivamente sentirte en esa fragilidad, pues si no te hace pensar, pues acá lo que te pasa de noche, ¿no? Un evento como tal, y sobre todo si uno en su práctica, tanto cotidiana como artista, estás interesado en la arquitectura, en la escultura, en la ciudad, en el espacio público, pues todo eso es, ahí está, ahí estaba, ¿no? Y cuando sí se presenta como tocar esas fibras sensibles de la tragedia, pues ahí sí nos vamos un poquito más como más cautos, ¿no? De otras obras que hemos hecho, porque sí estábamos hablando de algo que sí haya sido sensiblemente trágico, ¿no? Y que además tanto reciente, entonces ahí sí éramos más cautos, pero pues tiene que ver con los temas que siempre hemos trabajado, ¿no? Ustedes lo vivieron aquí, sí. Sí, yo creo que también como artistas es importante meterse ahí y la obra como resultado de una investigación nunca está exenta de cuestionamientos. O sea, la obra siempre va a estar vinculada a una revisión. Y creo que son la muestra de una serie de decisiones que tomamos, ¿no? Claro. Y esta exposición, como decíamos, hay otras ideas. Hay en la mesa de apuntes, por ejemplo, hay unas piezas que sí hicimos que están en el estudio, que se llaman estrellas, que con estas varillas que recuperamos del 17, pues las torcimos, las mandamos a ustedes y también hicimos como eso. Si se hubieran caído las estrellas, literalmente, ¿no? Pero son la varilla dándole forma a esto. Pero si tenemos que ya no tener ahí, ya en términos espaciales, porque también había que cuidar mucho eso, ¿no? Como que tú puedes ver la exposición, está como muy limpia, pero es que para nosotros cada pieza, como es única, pues tiene un contenido especial, entonces también limpiamos mucho. Y de hecho lo de la mesa de apuntes fue algo que Teófilo nos propuso, porque pues, al conocer nuestro trabajo, digo, pues es que en el caso de ustedes sí es importante mostrar el proceso. A lo mejor en otros artistas no, pero pues ustedes siempre hemos hecho eso, ¿no? Como entre mesas de apuntes, cosas así, entonces o sea, iba a estar todavía más limpia, ¿no? Pero y como decimos, falta las demás piezas que sigamos haciendo, es decir, no es que aquí ya terminó nuestra experiencia de estos temas que estamos abordando en esta exposición. Esta exposición trata por el momento, pero nosotros quisiéramos seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, seguramente. Otra pregunta. Debe de tener una bodega llena de cosas, ¿verdad? No, fíjate. Muchas de las piezas son efímeras en mucho sentido porque pues no hay manera de guardar. A ver, hay una cosa que es interesante. Tenemos una colección de alrededor de 2.000 bloques de concreto recuperados de las periferias en Monterrey, con la cual hemos hecho por lo menos 3 proyectos, uno que se llama Viejas Unidades de Construcción, un contrato económico más otro posible, otra que se llama Obra Gris sobre la forma y el color, y un conjunto de esculturas. Es que hablando de eso en realidad nosotros no tenemos como una gran bodega ni nada de eso, pero en algún momento decidimos que íbamos a coleccionar bloques usados. Gran idea, sobre todo para el storage, para lo que cuesta vivir en la Ciudad de México. Entonces tenemos, pues los bloques al final de cuentas se fueron a un rancho en Guerrero, porque era el lugar más cercano y grande que pudiera recibir esas piezas. Y pues mira, ahí también volvemos, o sea, esos bloques son bloques de demoliciones en Monterrey que hemos estado recuperando a lo largo de los años
con los cuales hemos hecho varias obras. Y Hay mucha pérdida, por ejemplo, cada que hacemos un proyecto, pues son materiales también bastante frágiles, ¿no? Hay merma, pero luego volvemos a coleccionar, es decir, ese tipo de, pues es la única colección que tenemos, así como de material que nosotros nos interesa tenerlo para desarrollar proyectos escultóricos, arquitectónicos, temporales, ¿sí? Pero nos gusta mucho esa idea de estar coleccionando bloques viejos. Tú tenías una pregunta. Sí, en algún momento mencionaste que el mural de Carlos Mérida, toda una parte de él se iba a trasladar a la Narvarte o el Timar, o estaba... No, los murales del SCOP, en la Narvarte, en donde estaba el SCOP, se iban a trasladar al aeropuerto. Ah, ok, al fallido. Al fallido, exacto. Y los murales... Pero no los de Mérida. No, por eso, o sea, y los de Mérida, una vez que demolieron el centro, el presidente Juárez, hicieron una reproducción bastante como, hay más o menos, y se instaló en una colonia del Fobiste, de hecho, hacia Fuentes Rotantes, ¿no? Por allá. En Tlalpan. Ajá. Pero no, en ningún sentido es un rescate, es una reproducción, no se hicieron todos, o sea, se hizo una parte, no están integrados a la arquitectura, están como en una especie de plazoleta, puestos ahí a manera de una escultura, ¿sabes? O sea, para nosotros no tiene un sentido, pues, o sea, porque no sé, es como una especie. No reproduce nada de lo No tiene alma eso, pues, o sea, están ahí. con dignidad. Ya. ¿Otra pregunta? Pues muchas gracias por venir.